Ok, bienvenidos a todos los que están presentes y los que nos ven por las redes. Hoy es un día especial, es el segundo domingo, ¿no?, del año 2026 y esperamos, el segundo, tercero, ¿no? Tercer domingo, y esperamos, hermanos, que esta palabra llegue a nuestra mente y nuestro corazón y que sea buena para seguir perseverando y que podamos corregir algunas cosas que siempre como humanos vamos o tenemos que corregir. En el mundo hay mucha confusión respecto al plan salvífico de Dios. El mundo se mueve en esa confusión, pero lo más inquietante quizá es en el mundo eclesiástico, en el mundo o las personas o lo que estamos buscando a Cristo, buscando a Dios en esa comunidad. Hay también mucha confusión. Cómo acercar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo perseverar en el camino de Dios. Entonces, no solamente en el mundo secular, sino en el mundo eclesiástico, también hay esa confusión. También, hermanos, necesitamos tener claro el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, creo que su palabra está bastante claro, el llamado de Dios, para que nosotros podamos mantenernos firmes y perseverar hasta el final. He titulado este tema Perseverar en la luz. Perseverar en la luz. Y vamos a estar viendo 3 tópicos interesantes para desarrollar el tema. En la Segunda Guerra Mundial, una mujer australiana tuvo una inquietud por la necesidad que se estaba dando en ese momento al pueblo judío. Y ella, conjuntamente con su familia, resguardó a muchos judíos. Ella se llamaba Corrie ten Boom. Luego escribió un libro que se llama El resguardo secreto. Y esta mujer después tuvo problemas, fue arrestada, y bueno, en eso, situaciones difíciles, de hambre, de sufrimiento, de que no tenía claridad, no sabía qué era correcto y qué no era correcto, qué hacer en esos momentos. Ella se mantuvo firme. ¿Por qué se mantuvo firme? Porque su papá siempre le hablaba de la palabra de Dios, y principalmente el Salmo 119, versículos 105, 114, que más o menos parafrasea lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esto es lo más o menos que dice los versículos 105 y 114 del Salmo 119. Entonces, ella se enfocó en recordar esa palabra de su papá, y eso le trajo que no cambió la situación física que tenía, el ambiente, pero sí hizo un cambio interno. Ella se llenó de esa confianza en el Señor, y años después, ya en libertad, Corrie afirmó que el campo no la venció porque eligió perseverar en la luz, cuando todo a su alrededor existía en la oscuridad. Esta historia muestra que perseverar en la luz no siempre saca al creyente de las tinieblas de inmediato, pero sí impide que las tinieblas entren en el corazón del creyente. ¿Qué nos enseña esta historia, hermano? Que vamos a estar en situaciones difíciles siempre van a haber situaciones adversas a nuestro enfoque de vida, pero debemos perseverar sobre todas las cosas. Así como hizo Corrie ten Boom, que imagínense ese ambiente, hermanos, allí en estos campos de concentración, que la muerte estaba a 1 hora, a media hora, al día siguiente. Tú mantener fe, confianza en que el Señor está contigo, o que el Señor te puede librar. Eso necesita un gran esfuerzo, y ese esfuerzo y esa confianza la podemos conseguir en la palabra de Dios. No la vamos a conseguir quizá afuera, aunque hay mucho material, mucha enseñanza sobre la motivación personal,
pero la palabra es la que nos da ese cimiento sólido para nosotros poder perseverar. Y hay personas que por situaciones muy pequeñas pierden su fe o se van de la fe porque no están dispuestos a perseverar en los momentos difíciles. Entonces, la palabra de Dios, estamos enseñando sobre las canchas de crecimiento, y allí hay una cantidad de estudios sobre el fortalecimiento de la fe, el fortalecimiento de la confianza en Dios, que más allá de cualquier adversidad debe estar la palabra de Dios. Hay disciplinas espirituales que nos permiten tener esa confianza o apoyar y fortalecer esa perseverancia. Entonces, les invito a que cuando lean la palabra busquen de tener o sacar textos, sacar versículos y grabarlo en su mente, en su corazón, para que en los momentos difíciles ocurra lo que sucedió con Corrie ten Boom, que se afianzó, se confió en esa palabra, recordó esa palabra, y eso le ayudó a mantenerse positivamente cuando todo el mundo perdía la confianza, cuando todo el mundo decía que no había posibilidad de salir de allí. Ella mantenía una confianza en Dios y salió victoriosa. Amén. Eso es lo que podemos lograr cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en nosotros. Perseverar viene del hebreo hipomeno. Fíjense, toda esta palabra amplía. El griego a veces tiene una amplitud y el hebreo mucho más en cuanto al significado de la palabra. Dice persistir con constancia, dedicarse fielmente, permanecer, continuar, no abandonar, estar firme, mantener la posición. ¿Cuál es la posición que nosotros hemos mantenido? Ser cristiano, ser hijo de Dios, agradar a Dios, vivir una vida en plenitud, vivir siempre con la esperanza de la vida eterna. Esa es la posición que tenemos y que hemos adquirido, que hemos tomado para agradar a Dios y para tener un resultado el día del juicio final. ¿Y cuál es el resultado? La salvación. No podemos pretender que si no hacemos lo correcto, si no perseveramos en lo correcto, vamos a tener un resultado correcto o bueno el día del juicio final. Porque la palabra bien clara que nos instruye que si hacemos lo correcto, si obedecemos a Dios, si perseveramos, si crecemos en la fe, vamos a tener la corona de vida. Entonces, dicho esto, hermanos, el destino de nuestra perseverancia. Como le hablaba, en el mundo hay mucha confusión. Usted le pregunta a una persona y le va a decir una cosa. Le pregunta a otro y le va a decir, no, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo que el bautizo debe ser solo Jesús, yo creo que debe ser en el Espíritu, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que el bautismo no es necesario para la salvación. Yo creo que el bautismo por aspersión es lo único que se debe hacer cuando se es niño. Yo creo que en la oración de fe, yo creo, y todo el mundo cree. Como dice Santiago, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. El creer no te da la bendición de ir a los cielos, no te da la posibilidad de ir a los cielos, solamente creer. Es el obedecer, porque cada quien tiene una creencia y mayormente esa creencia puede ser errónea cuando no está ajustada a la palabra de Dios. Cuando yo no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Entonces, vamos a Mateo 24, hermanos, este texto que, palabra de nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, tiene un contexto escatológico por los tiempos difíciles que venían después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayoría sabemos lo que ocurrió en ese primer siglo, parte del segundo siglo o durante el segundo siglo y tercer siglo inclusive, toda la persecución, todo el maltrato que sufrieron los hermanos, que sufrió la iglesia. El Señor Jesucristo lo anunció acá en Mateo 24, versículo 9, que es el texto base de este estudio. Dice Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación
y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que tengo una Biblia donde resaltan la palabra literal de nuestro Señor Jesucristo, le aparecerá en color rojo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, previniendo ya lo que venía para la iglesia, preparando a su pueblo, preparando a la iglesia para esos momentos difíciles que venían. No fue fácil la persecución que hubo en el primer siglo, segundo siglo. Cuando leemos la historia, vemos hechos aberrantes, hechos que en la mente humana es difícil quizá explicar, pero muchos hermanos se mantuvieron firmes exponiéndose a la muerte. Aunque la muerte estaba cerca, cuando tocaban la puerta, ahí podía ser la muerte, hermano, en ese momento. Y muchos hermanos más bien pedían que se lo llevaran. Querían morir como agradando a Cristo. Muchos hermanos hicieron eso. Muchos también lo negaron. Eso fue un conflicto de la iglesia del primer siglo. En lo que habían negado a Cristo, después no querían recibirlo en la iglesia porque decían que eran unos cristianos falsos. Pero hubo grupos que lo negaron, pero hubo también un grupo que lo confesó y murió, dio la vida por la fe en Cristo Jesús. Ahorita se cuenta fácil. Es cuestión de vivir, es cuestión de estar allí. Es cuestión de cuando te pasa algo difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud? ¿En qué te apoyas? ¿Te apoya en qué consejo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu cimiento de la fe? Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Dice la palabra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, si nosotros andamos, nuestra vida es enfocada hacia la carne, vamos a cosechar corrupción. Si nuestra vida es enfocada hacia lo espiritual, vamos a cosechar la vida eterna. Entonces, ¿qué estás cosechando? ¿Qué estás sembrando? Puedes meditar un momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué actitudes mayormente dominan tu cotidianidad? Porque el que siembra para la carne segará corrupción. Y el que siembra, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, lo difícil acá es segar para el Espíritu. Lo fácil es segar o sembrar, para la carne. Y lo difícil es sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque son dos dualidades, son dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la cual crecimos, la naturaleza que está infectada, la naturaleza que se relaciona, que crece conociendo el pecado, y la naturaleza divina que nos llega cuando nacemos de nuevo, que Dios nos da, nos transforma al momento que subimos de las aguas bautismales. Tenemos esa naturaleza divina. Entonces, las dos batallas entre nosotros, Efesios 6, 12 hacia abajo, Gálatas 5, habla de esa batalla, esa guerra. Entonces, es fácil sembrar para la carne, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la carne tiene memoria celular.
Y la carne sabe lo que ha hecho. La carne sabe lo que le produce placer, sabe lo que le agrada. Y el espíritu también sabe. Pero como no hemos vivido, como no hemos perseverado quizás mucho tiempo en ese mundo espiritual, o en esa identidad espiritual, o en esa condición espiritual, se nos hace más difícil mantenernos allí y es más fácil irnos a la carne. Y por eso que en la iglesia siempre hay esa lucha, hermano. Esa lucha de lo santo y lo profano. De lo correcto, lo incorrecto. Siempre va a haber, porque la iglesia está compuesta, ¿por qué? Por humanos, por personas que venimos del mundo contaminados, personas que hemos pasado situaciones, que hemos vivido situaciones que hoy nos avergüenzan, pero cuando estábamos allá disfrutábamos. Y hoy hemos conocido la voluntad de Dios, hemos conocido la palabra de Dios y queremos agradar a Dios, pero lo carnal de repente está allí impidiendo ese querer. La humanidad está sin entendimiento. Hemos avanzado en muchas cosas. Anoche estábamos hablando acerca de la IA, antenoche también, de la inteligencia artificial, que una foto y tú le colocas allí y te trae. A Arturo la colocaron ordeñando una vaca. ¿Quién fue? Y anoche una hermana, que no está aquí, le enseñó una foto y se confundió. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y dónde fue eso? Y con la misma ropa que tengo. Y después fue que se dio cuenta. Una foto le coloca y te crea el escenario que lo que tú quieras. Esa es la inteligencia artificial. Eso es el avance humano. Eso es algo que puede ser bueno, pero como las personas, como el corazón de las personas, quizás no está contaminado, o puede estar contaminado por la maldad del mundo, por la maldad del pecado, por la incitación de Satanás, entonces eso se puede usar incorrectamente. Pero ese avance, hermano, es a nivel humano. Pero a nivel espiritual, ¿cómo está la humanidad? Tiene mucha decadencia. La humanidad tiene mucha decadencia en lo espiritual. Y nosotros estamos llamados para hacer luz. Por eso que cuando nosotros nacemos de nuevo, hermano, tenemos que entrar con ganas, persistir, como dice la definición de la palabra hipomeneo. Persistir con constancia, dedicarse fielmente, permanecer, continuar, no abandonar, estar firme, mantener la posición. Nosotros no podemos ser fluctuantes, nosotros no podemos estar en un ambiente dualista, humano y espiritual. Nosotros tenemos que ser espirituales. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos creído en la voluntad de Dios, y el mundo está confundido porque no tiene entendimiento. Ese entendimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, el destino de nuestra perseverancia debe ser el espiritual, no el humano. Segundo tópico, perseverar en las tinieblas, hermano. Vamos a Juan 3:39. Juan 3:39. Faltan 3 para llegar al 39. No, perdón, 3:19. Disculpe. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, hermano. Cuando usted esté haciendo cosas escondidas, cosas que no estén en la luz, se está condenando. Porque eso es lo que condena, ir hacia las tinieblas. Tenemos que hacer las cosas a la luz, libre, porque si es correcto, si es verdadero, ¿por qué tenemos que esconderlo? Cuando usted esté haciendo algo que no quiere que los demás sepan, que los demás se enteren,
está yendo hacia la condenación, está yendo hacia las tinieblas y se está condenando. Pare en ese momento, reaccione, pídale a Dios guía, fortaleza. Proverbios 4:19 dice la palabra de Dios, Proverbios 4:19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Qué es impío? Pecador. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hermano, el mundo no sabe en qué está tropezando, el mundo no sabe qué está haciendo, el mundo cree que está avanzando, el mundo cree que está haciendo lo correcto. Hay muchas cosas buenas, no podemos negar lo correcto, lo bueno, pero hay muchas cosas malas que el mundo tiene ese entendimiento, que cree que está haciendo bien. Con esto de la IA, hermano, sí hay cosas positivas y puede ser muy positivo, pero puede haber puede haber un contexto allí manejado por Satanás. Y así como este concepto de la IA, hay muchas cosas más que siempre está la tentación, está la posibilidad de que uno se vaya a las tinieblas, o que uno practique cosas de las tinieblas. Entonces, hermanos, es lamentable la falta de comprensión que tiene el mundo, y más el mundo eclesiástico. Es lamentable ver tantas personas que están perseverando, están esforzándose, que confiesan a Cristo, confiesan a Dios y están haciendo prácticas erradas en el contexto eclesiástico. Nosotros fuimos llamados a la iglesia de Cristo, nosotros fuimos llamados a obedecer la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no somos las tinieblas. Cuando nos portamos mal, estamos siendo las tinieblas del mundo, o estamos igual que las tinieblas del mundo, pero nosotros no, nosotros somos la luz del mundo, y la luz del mundo no se esconde. La luz del mundo, o la luz, perdón, se pone en algo visible. Por eso que cuando esté haciendo cosas escondidas, no está haciendo luz, está haciendo tinieblas, estás acarreando la condenación. Entonces, tengamos eso presente, hermanos, que no podemos hacer cosas ocultas, no podemos actuar secretamente, escondida, sino a la luz. Satanás ejerce el control férreo en las tinieblas. Cuando nosotros pasamos a las tinieblas, hermano, ahí nos encontramos con Satanás. Usted no llega a las tinieblas y va a estar solo, o no llega acá y va a estar Dios de una forma integral. Dios es omnipotente, omnisciente, pero si yo decido irme a las tinieblas, he decidido ser guiado, instruido por Satanás. Porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, de las cosas malas, de las cosas negativas. Entonces, ¿quién es ese control en las tinieblas? Satanás. Hermanos, en Filipenses 2:14 dice la palabra de Dios, para mencionar algún contexto de lo que a veces podemos hacer. Filipenses 2:14 dice: hace todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración es algo que nos puede afectar muchísimo, nos puede contaminar, puede afectar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nos puede desviar, puede hacer que caminemos hacia las tinieblas cuando murmuramos. En la iglesia no debe haber murmuración. En la iglesia debe haber verdad. Cuando en la iglesia hay murmuraciones, la iglesia se está empañando, o se está cobijando, o está yendo hacia las tinieblas. Porque las murmuraciones es pecado. Entonces, podemos caer en murmuración, sí. Pero cada vez tenemos que trabajar eso. Cada vez darnos cuenta y pedir perdón. Las murmuraciones, hacer todo, como dice Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contienda. En la iglesia no debe haber contienda ni murmuraciones, para que
el espíritu se fortalezca, el espíritu siga avanzando, siga creciendo y la luz resplandezca. Y la luz no se opaque, sino que esté siempre expuesta al mundo. Hebreos 6.1, Hechos 6.1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esto fue empezando la iglesia, el año 40 por allí, que los apóstoles estaban con su ministerio, los apóstoles estaban predicando, la iglesia estaba creciendo. Después los 3.000 que se bautizaron el primer día, aumentaba el número de los discípulos, aumentaba el número de los creyentes, pero la iglesia está compuesta por seres humanos. ¿Qué hubo en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, la iglesia que empezó en Jerusalén? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6.1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y esto era típico, fue algo que causó bastantes situaciones difíciles, negativas, que los apóstoles trabajaron mucho con eso, las dos corrientes, los griegos y los hebreos, las dos posiciones. Los hebreos venían con su cultura, con su obediencia al Antiguo Testamento, y los griegos estaban llegando con la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, los dos grupos chocaron mucho y afectó mucho la iglesia del primer siglo. Y para eso podemos leer Gálatas, podemos leer Éfeso, podemos leer el libro de Efesios, podemos leer Colosenses. Allí vemos cómo los conflictos que se generaron por esta situación. Pero en este momento la iglesia estaba murmurando. Había una situación allí en la iglesia que dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y como la iglesia del primer siglo, hoy en día es la iglesia del Señor, y puede haber situaciones. Puede haber situaciones que lleven a la iglesia a murmurar. Pero debemos invocar la sabiduría, pedir la sabiduría de Dios, la guía de Dios para solventar. ¿Qué hicieron los apóstoles? En ese momento, fíjense lo que hicieron los apóstoles. Versículo 3, de ahí de Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esa fue la orientación del Espíritu Santo para solventar la situación que se estaba presentando, para aliviar, para proteger la iglesia de la murmuración que se estaba gestando, que se estaba haciendo. Y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir a buscar la orientación del Espíritu Santo para que siga guiando a la iglesia. ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? A los miembros de la iglesia, pero a los que estén bajo esta condición: buen testimonio, sabiduría, ¿y qué más? Y lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando haya situaciones de murmuraciones, de problemas, el Espíritu Santo va a dar una solución. Va a usar a los varones para que corrijan esa situación, porque si no se corrige eso, la iglesia va a ir o va a seguir avanzando hacia las tinieblas. Hacia las tinieblas. Entonces, va a haber un momento dado correcciones, pero esa corrección es para el bien. Esa corrección es para mantenernos en la luz. Otra situación, hermano, que nos puede afectar es los consejeros no idóneos.
En la iglesia todos somos seres humanos que venimos a agradar a Dios, venimos en búsqueda de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa obediencia para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero en ese transitar todavía está la carnalidad, está la parte humana, está ese entendimiento que traemos del mundo. Entonces se van a presentar situaciones donde yo voy a necesitar quizás una orientación, un consejo, pero en esto tenemos que tener la sabiduría de pedir el consejo a la persona indicada, a la persona que veamos que tiene el Espíritu Santo de buen testimonio y que sea sabia. Fue lo que el Espíritu Santo escogió para solventar el problema en la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué sucede cuando yo busco consejo a la persona equivocada, a la persona incorrecta? Quizá es un ciego guiando a otro ciego. Antes de pedir un consejo, vea el testimonio, vea cómo está actuando esa persona, vea si esa persona es constante, es fiel, esa persona es comprometida, esa persona es sabia al hablar, esa persona es temerosa a Dios, para que no vaya a ser un guía, un ciego guiando a otro ciego. Hay personas que le han pedido consejo a la persona que casi no viene, a la persona que su fe, su vida espiritual anda así, un tiempo viene, un tiempo no viene. ¿Qué le va a decir esa persona? Inclusive las personas que se apartan, hermanos, ¿cuál es el consejo que dan? No es necesario congregarse todos los domingos. Eso es lo que te dicen allá, pero no es necesario. Dios nos entiende, Dios está con nosotros, Dios es amor. Y te dan ese consejo. Y yo que estoy de repente medio dudoso, así es la cosa. Me puedo quedar durmiendo los domingos hasta las 11 y no hay problema. Lo importante es lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón. Esos consejos yo los he escuchado de personas que se han retirado de la iglesia o que vienen un mes, 4 no. Entonces seamos sabios, hermanos, al momento de pedir consejo. No le pidamos consejos a todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado o tiene el testimonio, tiene la activación del Espíritu Santo, la activación en crecimiento y tiene la sabiduría para dar un consejo. ¿Qué le pasó al rey Roboam, el hijo de Salomón? Desechó el consejo de los ancianos y acogió el consejo de los jóvenes. ¿Qué le dijeron los jóvenes? No, incrementa más el yugo, tratan peor al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Se le reveló. Fracturado el pueblo de Dios. 10 tribus para acá y 2 tribus para acá. Por no escuchar a las personas correctas. Es como que yo le pida consejo de matrimonio a una persona que tiene 4 divorcios. ¿Qué me va a decir? Ya no cargue con cruz. No te lo aguantes o no te lo aguantes. Tú no estás para ser sirvienta, tú no estás para tal cosa. Más adelante hay casa y conquista el mar. Eso es el consejo que me va a dar esa persona que tiene 4 años. Pero la persona que tiene 50 años de matrimonio, ¿qué te va a decir? Persevera. Hay tiempos difíciles en el matrimonio, pero con la guía de Dios vamos a conectar, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a buscar la guía de Dios. Ese es el consejo que te va a dar una persona que tiene el testimonio y quizás la sabiduría. Entonces seamos sabios, hermanos, al momento de pedir consejo. Seamos muy sabios. Eso puede traer problemas en la iglesia, puede traer muchas dificultades en la iglesia, puede, hermanos,
después que una iglesia entra en una situación de contaminación, vamos a llamarlo de forma, es muy difícil purificarlo. Es muy difícil, hermano. He conocido muchas iglesias sanas, iglesias media sanas, iglesias contaminadas. Para purificar una iglesia no es fácil. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la rebeldía del ser humano. Tú lo vas a corregir y ahí está la rebeldía, la soberbia del ser humano. Y si una iglesia cada vez se va contaminando, se va guiando más hacia las tinieblas, ya el Espíritu Santo no está en una condición disminuida en su acción. No porque la haya perdido, sino en el libre albedrío que Dios nos da, que no quiere imponer las cosas, sino que sea por voluntad nuestra. En Venezuela, antes de yo llegar a Cristo, o sea, 1998, por ahí 97, había una congregación de 200 y pico de miembros. En Venezuela se les llama anti a las personas que dicen que si no está en la Biblia, no se haga. Si no está literalmente en la Biblia, no se puede hacer. Entonces ellos se denominan anti porque es antibíblico. Si tú te vas a tomar un café, es antibíblico. Si tú te vas a hacer una reunión de varones, es antibíblico. Si tú vas a hacer una reunión de mujeres, es antibíblico. Si tú vas en un retiro, es antibíblico, porque no parece, en la Biblia no hay fundamento bíblico para hacer una reunión tal. Entonces, allá se le denomina antis. Esto hicieron mucho daño. Llegaron a esta congregación. Los líderes que estaban allí quizás no tenían el conocimiento, se confiaron. Ellos llegaron, buscan las personas débiles, las personas que están contrariadas, las personas que tienen problemas con el liderazgo, mayormente, si son varones mejor, y los contaminan. Al poco tiempo quedaron 5 hermanos. Porque yo sé que esto es verdadero, no lo viví, pero es verdadero, porque 4 de esos hermanos fueron ancianos, pastores, cuando yo fui pastor. Y tuvimos varios retiros de pastores y ellos nos contaron. Uno de ellos se había ido también y regresó. Pero esos 200 hermanos se fueron al mundo. Posiblemente se perdieron, hermano. Porque el liderazgo no tuvo la sabiduría, la firmeza quizá para corregir eso. Y los hermanos no pudieron perseverar. Y el liderazgo no perseveró en lo correcto. En la congregación de los teques me llegó esa persona, el que estuvo implicado en la división, en la mutilación del cuerpo de Cristo en esa ciudad de Venezuela. Me llegó allá. Yo le dije, yo te conozco, no de vista, pero sí de comentario, si te vas a congregar acá, no vas a tener participación, y al momento que yo vea algo extraño, te saco. No, bueno, sí, yo te voy a demostrar que soy contrario. No fue más. Una iglesia vecina también le hicieron el intento de mutilar el cuerpo. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con los consejeros erróneos. Pueden llegar personas acá, uno no sabe quién es. Y si te están predicando, si te están haciendo cosas escondidas, deséchalo una vez. De una vez deséchalo, porque las tinieblas son del diablo. La luz
Las tinieblas no tienen nada con la luz. Y la luz, como dice Juan 3:19, vino para exponer las obras de las tinieblas. Y tercer punto, vamos a Efesios 5. Efesios 5, 6:8. Efesios 5, 6:8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muy importante este versículo, ¿no? Nadie os engañe, versículo 6, con palabras vanas, palabras lisonjeras, palabras que agraden a la carne, palabras que te eleven el ego, palabras que te eleven tu inconformidad, que te eleven tu rabia, tu rencor. No os engañe, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debe andar el cristiano? Como hijos de luz. Nosotros somos hijos del Señor, hijos del Creador del mundo, hijos del que nos promete la vida eterna, el hijo de Dios que gobierna en los cielos, que ese es eso que nos promete, eso que donde vamos a estar nosotros es maravilloso, hermano. Eso no tiene comparación con las tinieblas. Las tinieblas busca agradar la carne, pero el Espíritu busca agradar el Espíritu. El que tiene el Espíritu vive conforme al Espíritu. Nosotros vamos a estar un día delante de la presencia de Dios, pero tenemos que perseverar, tenemos que batallar. Acuérdense la historia de Corrie ten Boom. Momentos difíciles, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Tercer punto, hermanos, perseverar en lo correcto. Hemos visto el destino de nuestra perseverancia debe ser hacia las cosas de Dios. Perseverar en las tinieblas no hay opción. Perseverar en las tinieblas no hay opción. Entonces debemos de buscar, hermanos, de perseverar en lo correcto. Vamos un momentico a Juan 8:12. Dice la palabra de Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué es Jesús? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Entonces, ¿cómo un cristiano puede andar en las tinieblas? ¿Cómo un cristiano puede andar haciendo lo incorrecto o no correcto? O haciendo lo incorrecto. ¿Cómo un cristiano puede andar con la mente contaminada, con el corazón contaminado? Un cristiano que no perdone, un cristiano que murmure, un cristiano que busque llenarse de consejos de personas que no tienen el testimonio, no son sabios, no son llenas del Espíritu Santo. Es un cristiano que no está conforme a lo que Jesús está diciendo, porque Jesús es la luz de este mundo. Si somos cristianos somos la luz, hermano, pero si hacemos la voluntad de Dios, no por nombre, no porque yo diga que soy cristiano y ya soy luz. La luz es por el testimonio, por lo que las personas vean de mí, no por lo que yo diga. Yo puedo decir aquí que soy luz, que soy el faro, que soy no sé cuántos vatios, pero cuando ven mi testimonio, ven cómo yo hablo, cómo me comporto, qué hago, quizás soy
Una tiniebla. Eso dice faro, pero sin luz. Entonces es importante que esa luz tengamos en cuenta, entendido que es por el testimonio, por lo que hacemos. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, Cristo no está en las tinieblas, no puedo ir a buscar a Cristo en las tinieblas, no puedo ir a buscar a Cristo haciendo lo incorrecto, siendo altivo, siendo orgulloso, no siendo humilde, no reconociendo mis faltas. Cristo no está allá, porque la palabra me dice que como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es siempre buscar la relación íntima con Dios, con Jesucristo. Animarse constantemente, hermanos. La palabra nos dice animados los unos a los otros, aprovechemos la comunión, aprovechemos el congregarnos para animarnos, aprovechemos la tecnología, el teléfono para decirnos, hermanos, persevera, sigue adelante, estemos pendientes por los hermanos que se están enfriando, por los hermanos que se están desviando, animémonos para que sigan perseverando. Hebreos 10:39, 10:38 y 39 dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe, que tienen fe para preservar el alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Quién retrocede acá? ¿Quién quiere retroceder? ¿Quién quiere irse a las tinieblas? Pero tú ellos están diciendo lo mismo. Tu testimonio está diciendo lo mismo. Que tú no quieres ir a las tinieblas. O el testimonio, tu vida está diciendo lo contrario. Aunque tu mente, esa es la lucha de la que habla Pablo, ¿no? Yo digo, yo no quiero ir a las tinieblas, yo no quiero ir al infierno. Pero mi vida, ¿qué está diciendo? Mi testimonio, mi comportamiento, ¿qué está diciendo? ¿Está avalando eso que yo digo con la palabra o está desmintiendo de lo que yo estoy afirmando? ¿Cómo estoy yo comportándome en esta nueva vida? En este andar en Cristo. ¿Estoy obedeciendo a mi mente solamente o estoy obedeciendo a Dios? Tengo todavía muchas cosas que dejar, tengo muchas dudas, mucha falta de entendimiento para hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 2:10, este libro maravilloso, hermano, que el Señor Jesucristo, viendo el sufrimiento de su pueblo, de su iglesia, especialmente en el tiempo de Domiciano, donde Domiciano ejerció un señorío, un ataque bárbaro contra la iglesia. Jesús le reveló a Juan un instrumento literario, la literatura apocalíptica, para animar a la iglesia de ese momento. No era fácil la vida de los hermanos, cómo se congregaban en la Catatumba, esperando que tocaran la puerta para ser llevados al matadero. Entonces era necesario una animación. Y Jesucristo escogió al apóstol Juan para que escribiera esa revelación, para que la iglesia del primer siglo se animara, pudiera seguir, pudiera avanzar. Entonces dice 2:10,
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros. ¿Qué estaba sucediendo? El diablo estaba echando mucho en la cárcel a la muerte a través de Domiciano, que era el emperador en ese momento, en el año 80 del 81 al 90. En la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese era el ánimo de la iglesia en el momento. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermano, yo sé que todos tenemos tribulación, todos tenemos problemas, pero sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles hasta la muerte, hermano, para recibir la corona de vida. ¿Y una promesa de quién? Del Señor. Para terminar, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido, se le entregará la corona de vida. Estas son promesas de nuestro Señor, promesa del Dios Todopoderoso. Amén. Promesa para la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos las luz del Señor. Hermano, les exhorto, les invito que juntos cuidemos la iglesia, que juntos nos animemos a corregir lo deficiente, a corregir lo que no está bien y hacer lo correcto para presentarle al Señor una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia donde el Señor valore. El Señor está pendiente de su iglesia, lo podemos ver en los primeros capítulos de Apocalipsis, donde valora lo positivo y lo negativo de la iglesia de ese momento. Hoy en día Jesucristo está en la iglesia, Dios está en la iglesia, en su iglesia, en todo el mundo. Está viendo nuestro comportamiento, está esperando nuestro cambio, está exhortando a cada uno de nosotros y a los líderes para que mantengamos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia donde predomine lo espiritual y no lo secular. Entonces evaluemos nuestro comportamiento, nuestro entendimiento, si estamos haciendo cosas erradas de las que hemos escuchado hoy, corrijamos eso y sigamos adelante. La invitación no es que retroceda, sino que sigan perseverando o sigamos perseverando juntos, tomados de la mano, y vamos a tener esta victoria el día del juicio final. No vamos a conseguir en los cielos con Dios el día que Dios decida acabar con este mundo. Estamos en el camino correcto, sigamos haciendo lo correcto y vamos a tener la corona de vida. Bendiciones.